Hola a todos mis compañeros del curso de predicación. Un saludo cordial a nuestro profesor David Ranquel. Gracias por la paciencia en estos tiempos, profesor. Estoy aquí para cumplir con una de mis asignaciones preclase, que consiste en tomar uno de los pasajes asignados en el libro de Mateo, elaborar un pequeño sermón y subir este video. Yo he tomado el texto de Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8, que dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Palabra de Dios. Yo he titulado esta corta reflexión como Creencias que atan. Y quiero empezar ilustrando con una historia que Jorge Bucay, cuenta sobre la historia del elefante encadenado. Jorge Bucay dice que cuando él era niño, una de las cosas que le agradaba era ir al circo. Y allí en el circo, pues lo que más le agradaban eran los animales, y sobre todo los elefantes, porque eran fuertes, poderosos, ¿sí? Y, y eso lo impresionaba. Cuando ya se daban los espectáculos y llevaban a los animales a su sitio, él notaba que el elefante lo amarraban a una pequeña estaca, y él se quedaba mirado porque decía: ¿cómo es posible que él con toda esa fuerza no se libere de esa estaca y se vaya? Y en su mente de niño preguntó muchas veces, pero nadie le supo responder. Decían que era que estaba maestrado, pero nada. Hasta que un día encontró a una persona sabia que le dijo: mira, lo que pasa es que ese animalito, desde que era pequeño, lo amarraron a una estaca fuerte y una cadena grande. Y cuando él fue un bebé, él luchó contra esa cadena para liberarse. Lo intentó una vez, dos, lo intentó muchas veces, pero no pudo liberarse. ¿Qué pasó? Que él terminó creyendo que ya no podía liberarse de esa estaca, y creció con esa mentalidad de que ya no podía, y por eso tú lo ves ahí, que él no se libera de la estaca porque él cree que ya no puede. La historia que nos narra el texto de hoy tiene mucha similitud, porque realmente creo que es una historia que tiene que ver con el hecho de las creencias. La historia se narra en el contexto que dice que Jesús, después de estar allí en la ciudad de los Gadarenos, por la liberación de los endemoniados, la gente le pide que se vaya, no lo quieren tener. Entonces Jesús decide regresar a su ciudad, que es la ciudad de Capernaum. Allí, cuando regresa a Capernaum, se reúne en la casa, y dice que mucha gente se reúne para escucharlo, y vienen a escucharlo, y la casa se llena de tal manera que ya no cabe gente ni siquiera en la puerta. Allí aparecen estos hombres con el amigo paralítico en una camilla. Hacen todo lo posible, lo meten por el techo para que Jesús pueda realmente hacer lo que tenía que hacer. Y es una historia muy bonita, porque realmente vemos un hombre que está totalmente imposibilitado, un hombre que no puede valerse por sí mismo, y que ahí lleva mucho tiempo tal vez en esa situación, pero que encuentra la solidaridad de unos amigos que se preocupan y hacen todo el esfuerzo para atraerlo a Jesús. Y eso es algo que motiva a Jesús, porque dice que al ver la fe de ellos, entonces Jesús se decide a actuar con esta persona. Y es curioso
que el texto está en un contexto de liberación. Tanto Marcos como Mateo ponen esta historia en un contexto de sanidad y liberación que Jesús viene haciendo. Jesús está liberando al ser humano de todas esas situaciones que imposibilitan la vida, que impiden la vida plena. Y es interesante notar que la vida plena no solamente se imposibilita por enfermedades, por demonios y otras cosas, sino que parece ser que las creencias también influyen grandemente para que las personas puedan desarrollarse de una manera plena. Por eso lo que Jesús le dice inicialmente al paralítico es: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La confianza es fundamental para poder liberarse de ciertos tipos de creencias que a veces asumimos en nuestra vida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hombre, en el contexto de Jesús en este momento, las personas tenían la creencia de que cualquier enfermedad que tuviera era producto del castigo divino. Es decir, que la persona asumía que eso que estaba viviendo lo merecía porque era un castigo de Dios, y por eso aceptaba y se resignaba a esa situación que no era verdad, porque esas creencias no eran así. Entonces Jesús por eso es que se dirige al hombre en ese tipo de situaciones. Tus pecados te son perdonados. Necesita escuchar la absolución divina, necesita desconectarlo de esta manera de pensar. Por eso es que la Biblia habla de que el arrepentimiento es asumir una nueva mentalidad ante la vida. Jesús busca con este hombre que él pueda tener otro pensamiento diferente, y por eso le dice: ten ánimo. Y ten ánimo en el griego es una expresión que indica ten valor, ten un pensamiento osado. Es decir, se necesita a veces despertar en nuestros pensamientos para poder salir de cierto tipo de creencias que nos atan, que nos impiden vivir la vida en plenitud como Dios quiere que la vivamos. Y por eso es que Jesús le dice entonces: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Lógico que hay una controversia en cuanto al hecho de que lo que se está tratando aquí es la divinidad de Jesús, porque cuando escuchan a Jesús decir tus pecados te son perdonados, enseguida los escribas protestan y dicen: este está blasfemando. Lógico, porque ellos podían aceptar que hiciera milagro y todas esas cosas, pero ya que perdonara pecados, eso era una prerrogativa divina. Pero es precisamente eso: Dios está aquí para liberar al hombre en todo su ser. Es decir, es Dios precisamente el que está ahí, que también puede liberar del pecado que imposibilita y daña la vida del ser humano. Entonces, aquí vemos a un hombre que está asumiendo una creencia y que debido a esa creencia está totalmente imposibilitado, y por eso es que Jesús trata con él en el área del pensamiento, en el área de su psiqui. Hijo, ten fe, tus pecados te son perdonados. Es decir, sé libre de ese pensamiento. Si aún crees que estás allí porque estás postrado por tus pecados, aquí estoy yo para liberarte y sanarte y que te levantes. Aleluya. Ahora, las creencias limitantes siempre son una percepción de la realidad que nos impide crecer, que nos impide desarrollarnos como personas y alcanzar todas esas cosas que para nosotros se nos hacen ilusión. Y es algo que realmente no es cierto. Las creencias limitantes muchas veces no son ciertas. Mire, una de las cosas con las cuales luchó Jesús en contra de los religiosos era eso: una cantidad de creencias, una cantidad de cargas que habían puesto sobre el pueblo que impedían realmente el desarrollo, que impedían la plenitud. Y la controversia fuerte de Jesús con los religiosos de su tiempo siempre fue eso: esa serie de creencias que estaban limitando al ser humano. ¿Por qué? Porque se cree esto como cierto, que no es cierto, ¿sí? Y entonces uno en la mente termina aceptando ciertas cosas que no son realmente. Entonces, esas creencias puede ser algo de lo que ya hayamos convivido desde pequeño, que se haya incorporado en nuestra vida a través de alguna experiencia o opinión. Uno recibe muchas cosas desde pequeño y va asumiendo cierto tipo de mentalidades sobre cosas. Entonces,
qué debe pasar? Debe pasar que si las creencias nuestras cambian, también nuestras actitudes van a cambiar alrededor. Hoy día se habla mucho de las enfermedades psicosomáticas, es decir, hay muchas situaciones físicas que no son de tanto orden físico, sino mental, situaciones que están aquí en la cabeza, en la mente. Entonces necesitamos realmente ser libre de todas esas situaciones que afectan nuestra mente para poder vivir una vida plena. Si nosotros creemos que no podemos, ¿qué va a pasar? El cerebro ya nos predispone para eso. Por ejemplo, en el fondo hay miedo de ciertas cosas porque pensamos que no podemos hacerlo, ¿sí? Aunque nosotros a veces visualizamos el futuro, pero a veces visualizamos el futuro de una manera catastrófica porque estamos pensando que nos va a ir mal, que las cosas no van a salir bien y esa situación mental nos agobia y nos imposibilita la vida. Es decir, las creencias limitantes las podemos encontrar en varios aspectos de la vida nuestra. Por ejemplo, a veces en la búsqueda de empleo, una persona dice, no voy a encontrar ningún trabajo interesante, ¿sí? Dice también, seguramente habrá 100.000 candidaturas, no van a escoger la mía. Es imposible que yo encuentre trabajo. No puedo hacer eso yo. Es decir, hay una serie de situaciones que tenemos aquí en la cabeza que nos limitan totalmente. Por ejemplo, en la promoción de un nuevo trabajo, siempre salimos a decir, yo no valgo para ese ascenso, ¿sí? Aún no estoy preparado todavía para presentarme a esa candidatura. No creo que me merezca un aumento de sueldo. En sí, aún en la búsqueda de pareja, no creo que me merezca a esa persona, ¿sí? No creo que se va a fijar en mí. ¿Para qué voy a ir a esa fiesta? No lo voy a pasar bien. No tengo nada en mí que le pueda gustar a la otra persona. Entonces, tenemos una cantidad de situaciones en la cabeza que nos limitan realmente y nos están imposibilitando vivir una vida en plenitud. Hoy con la cuestión de las tecnologías, en estos casos, por ejemplo, de los cursos, nosotros, por ejemplo, decimos, estas redes sociales no son para mí, yo no puedo con esto, ese Canvas no lo sé manejar, yo no puedo hacerlo, el loro viejo no da la pata, y en fin, tenemos toda esa serie de situaciones aquí en la cabeza que nos impiden realmente desarrollarnos y tenemos que liberarnos de realmente estas creencias que atan la vida de uno y nos imposibilitan realmente desarrollarnos como personas con más plenitud en la vida. Siempre hablamos diciendo que esto es demasiado difícil para mí, nunca seré capaz de manejar este computador, ¿sí? En fin, toda una serie de creencias en la vida que realmente nosotros nos mantienen aquí atados a muchas cosas. Y por eso estaba hablando de creencias que atan, hermano. Hay una serie de situaciones que nosotros hemos aceptado mentalmente en nuestra vida. La Biblia dice, el hombre tal es su pensamiento, así es él. Entonces muchas creencias realmente nos limitan y en la iglesia hay una cantidad de creencias y de doctrinas que hemos asumido como verdades que no son verdades y que realmente están limitando mucho nuestro desarrollo, nuestro potencial como seres humanos, como personas, como las personas que Dios quiere que vivamos en una vida plena realmente. Entonces, por eso este texto es muy importante y yo lo enfoqué de esta manera, porque veo que lo que Jesús está tratando aquí es con las creencias de este hombre, que lo tienen imposibilitado totalmente, que lo tienen atado, que lo tienen allí en un estado horrible, totalmente de indefección total, podría decirlo. Y por eso Jesús entonces lo trata en ese sentido. Y Jesús quiere tratarnos a nosotros también de esta manera. ¿Por qué? Porque todos nosotros de algún modo nos parecemos al elefante ese del circo, ¿sí? Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos
restan libertad y vivimos pensando que no podemos hacer esto, que no podemos hacer aquello, hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos, ¿sí? Entonces hicimos todo lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo, no puedo, nunca podré. Y eso no es cierto, mi querido hermano, mi querido amigo. Muchas veces hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de esta estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo, no podré, no puedo, no podré. Yo quiero decirte, Jesús está hoy aquí para liberarte de cualquiera de esas cadenas, para que puedas superar tus miedos, para que puedas superar todo eso que te ata y que te imposibilita totalmente. Por eso Él te dice también hoy, ten ánimo, asume un pensamiento distinto, asume un pensamiento osado en la vida y libérate, porque Él vino precisamente para perdonar nuestros pecados, para quitar todo aquello que impide realmente el disfrute de la vida plena en nosotros. Así que Jesús está aquí hoy para quitar la estaca que te ata a estas situaciones que te impiden vivir. Que el Señor te bendiga y te dé paz. Amén.